En el vídeo de hoy vamos a ver qué es la aerotermia, vamos a ver si nos interesa instalarla, cómo funciona y qué tipos hay. Vamos a ver qué es la aerotermia a un nivel pues para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Una máquina de aerotermia es un equipo de aire acondicionado que funciona por compresión. Esto quiere decir que realiza un ciclo frigorífico apoyado por un compresor eléctrico. Es un compresor de última generación que comprime gas refrigerante y realiza este gas refrigerante pues un ciclo frigorífico. El equipo de aerotermia en general se encarga de producir agua fría o agua caliente según la demanda que nosotros queramos para climatizar, y además produce agua caliente sanitaria. En pocas palabras y para resumir, para que todo el mundo entienda, es un equipo de aire acondicionado con bomba de calor que además pues calienta agua sanitaria, que además produce agua caliente sanitaria o lo que conocemos todos por ACS. Aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de que aprovecha el aire exterior para calentar aunque haga mucho frío? Bueno, como norma, todos los equipos de aire acondicionado por compresión utilizan energía del aire exterior para completar el ciclo frigorífico, para realizar el ciclo frigorífico. Algunas unidades pueden llegar a generar calor hasta con temperaturas exteriores de -30, prácticamente sin perder rendimiento. Hay algunas que sí van perdiendo rendimiento, hay otras pues que a partir de los -15 pierden prácticamente todo su rendimiento, pero bueno, tenemos que hacer un estudio pues antes de adquirir nuestro equipo de aerotermia, dependiendo del lugar en el que lo vayamos a instalar, ¿no? Son equipos muy eficientes, ya que utilizan compresores de última generación. Son los compresores que conocemos como compresores inverter. Son capaces de aprovechar toda la energía que consumen para generar frío o calor. Entonces, ¿puedo calentar mi vivienda aunque haga mucho frío en el exterior? Pues sí, las unidades de aerotermia aprovechan la energía del exterior para realizar el ciclo frigorífico. O sea, el aire exterior no es el que entra dentro de la vivienda. La unidad de aerotermia, que es la máquina que nosotros vemos en el exterior de la vivienda, no conduce el aire hacia el interior de la vivienda, simplemente utiliza ese aire pues para realizar un ciclo frigorífico con un gas refrigerante, que es el que está dentro del equipo, que se encarga, digamos, de transportar calor o frío de una parte del circuito a otra. Por eso los equipos de aerotermia se pueden utilizar para calentar y para enfriar. Aparte de que siempre vamos a poder calentar agua caliente sanitaria. El ACS siempre va a estar disponible. Entonces, los equipos de aerotermia llevan gas. ¿Y este gas es peligroso? Pues no. Los equipos de aerotermia llevan gas, pero no están conectados a una red de gas, como puede ser la caldera mural de nuestra casa, por ejemplo, o una caldera de una comunidad de vecinos que funcione a gas. Los equipos de aerotermia llevan un fluido refrigerante dentro del circuito, que depende del estado, depende de la parte del circuito por la que esté ese fluido en un determinado momento, pues el fluido puede estar en estado gaseoso o puede estar en estado líquido. Entonces es un gas refrigerante igual que el que tenemos en nuestros equipos de aire acondicionado convencional, en los aires acondicionados domésticos, que decimos pues, lo típico, se nos ha ido el gas, ¿no? Pues es ese gas, hablamos de un gas refrigerante. Los equipos modernos suelen contener además gases refrigerantes ecológicos de última generación. Generalmente son el R32 y el R290, son los mejores gases por sus propiedades para la aerotermia y tienen nula contaminación al medio ambiente en caso de que accidentalmente se produzca una fuga. Lo único que sí, estas instalaciones pues deben realizarlas técnicos cualificados y autorizados pues en manipulación de este tipo de gases. Es igual que los aires acondicionados convencionales que tenemos en nuestras casas. Pero vamos, son gases mucho menos peligrosos que el gas butano o el propano, por ejemplo, o el gas natural, los que tengáis gas natural, cuando están conectados a una caldera. No tiene nada que ver ese tipo de gases con el gas refrigerante. Todo el mundo habla de que la aerotermia es la calefacción del futuro, ¿no?
Bueno, al final no se sabe si es lo que hay que instalar en el domicilio o no. Y claro, la pregunta que nos surge aquí es, ¿por qué debo de invertir en algo en lo que no sé lo que es, ¿no? Y no sé cómo va a funcionar? Entonces, bueno, vamos a aclarar un poco los puntos más importantes para que quede lo más claro posible. ¿Vale? Porque hablamos como de la calefacción del futuro, pero yo diría que ya es el sistema de calefacción del presente. Y sobre todo esto es porque a partir del próximo año, del 2025, todas las viviendas de nueva construcción tendrán que instalar sistemas de aerotermia, ya que no se permite por normativa, y además es una normativa europea, instalaciones de gas y gasoil. Entonces, desde el próximo año, o sea, a partir del 25, habrá un calendario también de transición para ir sustituyendo los equipos antiguos de gas y gasoil a equipos de aerotermia. De hecho, ya a finales de este 2024, ya todas las viviendas de nueva construcción, incluso desde este verano, yo ya todas las viviendas de nueva construcción en las que he estado con sistemas de calefacción central, pues todas tenían sistemas de aerotermia. Entonces, muchos usuarios tenemos la incertidumbre, ¿no? Del el qué va a pasar o tal, pero esto es normal y es normal que no nos apetezca invertir en algo que no conocemos. Lo que pasa que, bueno, se tiene que normalizar un poco más, ¿no? En cuanto todos los usuarios, o muchos más usuarios, lo tengan en sus casas, comunidades de propietarios hagan el cambio de gasoil a aerotermia y como nosotros como usuarios pues veamos que tenemos ventajas, sobre todo una ventaja económica, ¿no? Tenemos otra ventaja, tendremos otra ventaja en materia de confort y bueno, además estamos colaborando, entre comillas, pues a cuidar nuestro entorno, ¿no? Digamos que cuando tenemos una energía limpia, pues estamos colaborando con el medio ambiente. Entonces ahí ya estaremos todos más tranquilos, ¿no? Y por comparar, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pues será parecido a la transición que hubo de los vehículos diésel a los gasolina primero y luego de los gasolina a los híbridos, ¿no? Yo al final siempre pongo el ejemplo de coches que parece que es algo más cotidiano y lo tenemos más en nuestro día a día. Bien, pues ya sabemos que es un equipo de aerotermia, ya sabemos más o menos en grandes rasgos cómo funciona. Vamos a ver sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, vamos a ver primero las principales ventajas, ¿no? Que parece que mola más. Hay muchas más, por supuesto, pero bueno, esto es un poco lo que más destaca o lo que yo más considero que destaca, ¿vale? La principal ventaja, pues la eficiencia energética y el rendimiento. Eh, Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de lo que nosotros consumimos para producir, ¿no? Pues bueno, digamos que los equipos de aerotermia lo multiplican por un 4 o por un 5. O sea, cada kilovatio que nosotros consumimos de energía eléctrica, pues estamos produciendo 4 o hasta 5 kilovatios de potencia calorífica o potencia frigorífica. Es una energía limpia. ¿Qué queremos decir con una energía limpia? Pues bueno, pues que no tenemos un tubo que echa humo, ¿no? Que eh, no estamos quemando una cosa pues para producir calor, una cosa que además teóricamente pues no es buena para el medio ambiente. Que esto no quiere decir que la energía para producirla pues a veces se utilicen estos métodos, pero bueno, es también un poco absurdo el tener centrales que están quemando gas, ¿no? Y luego nosotros en nuestra casa pues también tener pequeñas calderas que están quemando gas o calderas que están quemando gasoil. Entonces, bueno, energía limpia es un poco eso, ¿no? Que digamos que no tenemos un tubo que está echando humo en nuestra casa. Son equipos de fácil mantenimiento. Hay un mantenimiento a nivel usuario, pues que al final pues puede ser el comprobar presiones de los circuitos del suelo radiante o presiones de los circuitos de agua. Bueno, una serie de comprobaciones y ajustes que puede hacer el usuario y luego pues un mantenimiento que tiene que hacer una empresa mantenedora, sobre todo pues en tema de limpieza y luego en los depósitos de agua pues el tema de sustituir los ánodos de sacrificio, bueno, todo este tema pues para evitar corrosiones, etcétera, en cuanto al tema de agua, ¿no? Eh,
evita un problema de suministro. Esto para mí es lo más importante. Yo he vivido en una casa en la que he tenido caldera de gasoil, joder, y es un rollo. Cada vez que se te acababa el gasoil, que el del camión va, que tú estás trabajando, que va tu prima, que va tu vecino, que va tu suegra. De esta manera, el problema de suministro lo evitamos total. Y en el caso del gas, ¿no? Dice, bueno, yo es que no tengo gasoil, tengo gas. En el caso del gas, pues ahorramos un suministrador. O sea, al final nos quitamos una cuota mensual, nos quitamos un IVA que nos produce esa cuota mensual, un fijo, y bueno, al final quitamos una factura, digamos, de nuestra lista de facturas, ¿no? Con el mismo equipo, esto también es muy importante, tenemos calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria. Tenemos un solo equipo para los 365 días del año. Si nosotros tenemos una calefacción de una caldera de gasoil o una caldera de gas, luego vamos a necesitar tener un aire acondicionado adicional, un equipo de aire acondicionado para pues climatizar la vivienda en verano, ¿no? De esta manera el mismo equipo pues lo vamos a poder aprovechar todo el año, los 365 días. Y aparte estos equipos, si lo combinamos con un sistema fotovoltaico, pues vamos a climatizar la vivienda prácticamente gratis. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero bueno, es una de las ventajas bajo mi punto de vista, ¿no? Inconvenientes, pues bueno, habrá más quizá, o bueno, todo tiene inconvenientes al final. El inconveniente más que más nos echa para atrás, ¿no? Pues es el precio inicial. El precio inicial pues es algo más caro que una instalación de gas o una instalación de gasoil. Una caldera de gas, una caldera de gasoil, pues las tenemos a partir de los 1000 y pico euros para un domicilio, ¿no? Mientras que una instalación de aerotermia, pues duplica o triplica el precio en según qué casos y qué características. Y luego, pues bueno, en pequeñas instalaciones, sobre todo instalaciones domésticas en pisos, ¿no? Viviendas de pisos, podemos tener problemas de espacio, que si lo tengo que poner el equipo en una terraza, que si la comunidad no me da permiso, que bueno, pues al final sí puede ser un inconveniente, ¿no? El espacio de tener pues todos estos aparatos por ahí, ¿no? Y bueno, el inconveniente que más me trae a mí de cabeza, ¿no? Es que pues parece que prácticamente lo vamos a tener que instalar por imposición, ¿no? Esto para nuestro sector es muy bueno, pero claro, todo lo que sea impuesto me refiero de cara a normativa, o sea, al final es una normativa europea que dice que no vamos a poder tener ni gas ni gasoil. Esto parece que es la solución pues más adecuada a la sustitución de esos equipos y sí o sí pues vamos a tener que pasar por el aro, ¿no? Parece un poco como lo de los coches eléctricos, por compararlo también, como he dicho antes, con un ejemplo más cotidiano. Y esto es lo que a mí menos me gusta, el que nos quiten ese derecho a poder elegir un poco cómo queremos calentar nuestra vivienda, por muy eficiente que sea o por muy bonito que sea y tal. Bueno, vamos a ver un poco los tipos de aerotermia. Esto siempre viene relacionado con la pregunta que parece que cuando tenemos un sistema de aerotermia tenemos que tener un suelo radiante obligatoriamente. Y claro, hay mucha gente que no quiere hacer tanta obra en la casa, ¿no? Yo quiero poner una aerotermia, pero no quiero hacer obra en mi casa. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues hay varios tipos de aerotermias en el mercado, ¿vale? Entonces, las vamos a diferenciar en dos grandes grupos. El primer grupo son los equipos de aerotermia de alta temperatura y el segundo grupo son los equipos de aerotermia de baja temperatura. Los equipos de alta temperatura los podemos conectar a la instalación existente de radiadores. O sea que no es obligatorio o no hay que conectarlo obligatoriamente al suelo radiante. Si nosotros ya tenemos una instalación de radiadores y queremos sustituir la caldera por un equipo de aerotermia, pues adquiriríamos este tipo de unidad, ¿no? Las unidades de alta temperatura. Es cierto que si queremos aprovechar la instalación al máximo me refiero para poder utilizarla en frío y en calor, lo que hemos hablado antes, ¿no? Es una de las ventajas, el poder utilizarlo los 365 días. Este sistema de radiadores lo tendríamos que sustituir, no el sistema, sino lo que son los emisores, lo tendríamos que sustituir por fan coils. Los fan coils
son dinámicos, son como radiadores con un ventilador de aire, ¿no? ¿Qué nos ocurre con esto? Eh, Esto hay que hacerlo porque en modo frío, o sea, en modo calor, los radiadores por convección van calentando la estancia, pero en aire acondicionado no. Si nosotros ponemos un radiador solo con agua fría y no le ponemos un ventilador, no conseguimos bajar la temperatura de la habitación o de la sala. Por eso es por lo que necesitamos que el emisor de calor, en este caso el emisor de frío, pues sea dinámico. Entonces todos los fan coil tienen un ventilador y ese ventilador nos va a ayudar en modo frío. ¿Qué ocurre con esto? Que hay a mucha gente que no le gusta el calor dinámico, o sea, no le gusta el calor del aire acondicionado o el calor por un ventilador. Hay gente que dice, no, 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 yo el radiador es que el calor con tal además reseca mucho, ensucia mucho la pared. Bueno, no pasa nada, podemos seguir manteniendo nuestra instalación de radiadores y luego instalar fan coils adicionales conectados al circuito de agua para cuando utilicemos la unidad en modo frío. Lo que pasa que, bueno, ya el desembolso pues también es mayor y vamos a tener, digamos, un emisor para calor y un emisor para frío. Y luego, por otro lado, tenemos los equipos de aerotermia de baja temperatura. Los equipos de aerotermia de baja temperatura son los que se conectan a suelo radiante refrescante. Estos equipos funcionan para calefacción con temperaturas de entre 30 y 40 grados. Y el emisor, pues es un suelo radiante refrescante. Y bueno, dentro de estos dos grandes grupos tenemos los equipos compactos y los equipos partidos. Los equipos compactos son como este que estamos viendo en la imagen. En estos equipos todos los elementos del circuito frigorífico están dentro de la misma unidad. Digamos que estarían dentro de unidad interior, unidad exterior y bueno, todo el sistema de expansión y el primario del agua. Entonces, desde esta máquina solo salen tuberías de agua que van pues dentro hacia el acumulador, al depósito de inercia, bueno, depende del tipo de instalación que tengamos, pues van hacia un depósito al interior. Y los equipos de aerotermia partidos, pues son como este que vemos en la imagen, que es una unidad exterior que está fuera y una unidad interior que está dentro. Las unidades interiores las hay de varios tipos, las hay como esta de la imagen, las hay cuadradas, hay otra lo que llaman los frigoríficos, las lavadoras, bueno, hay varios tipos. Y bueno, el ciclo frigorífico se comparte entre las dos unidades, o sea, debemos de conectar una con la otra como si fuese un aire acondicionado convencional. Digamos que hay que hacer pues una instalación frigorífica con tubos frigoríficos que son los tubos que van a llevar el gas refrigerante desde una unidad hasta otra. Y ya desde la unidad interior pues se hacen todas las conexiones hidráulicas, todas las que sean necesarias dependiendo del sistema. Bien, pues desde ahí salimos ya para los colectores del suelo radiante o para los colectores de los radiadores o para el ACS. Entonces, bueno, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Podemos preguntarnos, decir, bueno, ya que voy a poner aerotermia y al final voy a cambiar, pues no me importa. ¿Puedo cambiar la instalación a suelo radiante? ¿Puedo poner suelo radiante? Bueno, pues sí y pues no. Entonces, por explicarme un poco, si lo que vamos a hacer es sustituir la caldera vieja y los radiadores viejos y vamos a poner un equipo de aerotermia, pues sí, el suelo radiante, además ya hemos visto que es lo más eficiente y por tanto va a ser lo más rentable y al ser lo más rentable, pues te va a ayudar a amortizar la instalación lo antes posible. Pero no viene porque en una vivienda habitada instalar un emisor por suelo radiante, pues aparte de ser muy tedioso, puede llegar a ser muy costoso. Por lo que si no estás pensando en hacer reforma, la respuesta sería no. El suelo radiante es si vamos a hacer reforma en la vivienda. Ok, pues voy a hacer reforma en la vivienda. Y sí, estoy dispuesto a poner suelo radiante. ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, pues si vas a hacer reforma en la vivienda, lo que tienes que tener en cuenta es el espesor en el que aumenta la solera de la vivienda. El suelo radiante pues se compone de unos paneles aislantes, la red de tuberías, la solera y luego el solado que tú pongas, el azulejo, la baldosa, el suelo que tú quieras poner encima de todo eso. Entonces, esto generalmente oscila entre los 8 a los 12 centímetros.
¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros, a ver, no es que quiere decir nada, sino que nos va a condicionar, ¿no? Nos va a condicionar, pues según la altura libre que tengamos y sobre todo nos va a condicionar en la puerta de entrada, si estamos en un piso. Entonces, o hay que picar esos 8 o 12 centímetros hacia abajo, o hay que hacer una especie de recibidor en la puerta de entrada, o hay que subir la puerta de entrada, pero no siempre se puede subir la puerta de entrada. Entonces, ya hay fabricantes que han diseñado suelos extra finos, que son los suelos ideales para reformas, sobre todo en pisos. Estos suelos oscilan entre los 1,8 a los 3 centímetros, o sea, nada que ver. Y además se pueden combinar pues, con suelos vinílicos, por ejemplo, de perfil extra fino también. Entonces, es cierto que estos sistemas son un poco más caros, pero te ahorras un montón de obra de albañilería, te ahorras la solera, porque en muchos de ellos directamente se puede poner un suelo de tarima por encima o un suelo vinílico, como digo, por encima. Entonces, aparte, ganas también pues más altura libre. Y bueno, económicamente, o sea, en un cómputo general, aunque el suelo en sí es más caro que los suelos convencionales, en total de la reforma, pues puede que los números te cuadren y te ahorres dinero y pueda ser más rentable pues poner un suelo extra fino. Bueno, pues esta pregunta me la hacéis muchos clientes, ¿no? Que es interesante instalar aerotermia en la segunda residencia. Pues bueno, lo normal, ¿no? Nosotros vivimos en Madrid, en un piso, y dices, jolín, tengo una segunda residencia, en mi piso pues tiene calefacción central o no puedo instalar aerotermia, el sistema me gusta, me parece muy, muy chulo, lo del suelo radiante, tal. Pues lo voy a instalar en la segunda residencia. Pues bajo mi punto de vista no es interesante. Lógicamente es mi punto de vista y mi opinión, y cada uno pues en su casa y con su dinero, no faltaba más, hace lo que considere y lo que quiera. Yo os voy a explicar por qué considero que no es interesante. Como hemos visto hasta ahora, la aerotermia es mucho más eficiente con suelo radiante, porque funciona con temperaturas más bajas que los emisores de tipo radiador o fan coil, ¿no? Entonces, si vamos a partir de cero, lo normal, lo lógico y lo interesante sería poner una aerotermia con un suelo radiante. ¿Qué nos ocurre con el suelo radiante? Pues que para que funcione adecuadamente, lo primero que necesita funcionar 24 horas al día, además de que la inercia térmica que tiene el suelo radiante es mucho más lenta que la de los radiadores. Entonces, pues puede tardar en torno a 8 horas para conseguir una temperatura adecuada en la vivienda, por lo que en una segunda residencia ya nos va a condicionar mucho o poco, porque bueno, hoy en día hay sistemas con wifi, pero no en todas las segundas residencias tenemos internet. Entonces, si pudiésemos encender la instalación con wifi, pues bien, porque el día antes de ir, pues nosotros desde nuestro teléfono móvil lo ponemos en marcha, pero si no tenemos esa opción, pues nos va a condicionar mucho, porque el primer día que llegamos a la vivienda, si sobre todo lo queremos para calefacción, pues vamos a pasar frío. Entonces, los equipos de aerotermia actualmente ya hemos visto otro de los inconvenientes es que son muy caros o son más caros que otro tipo de instalaciones, ¿no? Por lo que amortizarlos ya es costoso, pero si encima solo lo vamos a hacer unas semanas al año, o sea, al final solo vamos a encender los fines de semana o en Semana Santa, verano, tal, pues amortizarlo en según qué casos pues va a resultar imposible. O sea, el equipo alcanza su fin de vida útil y no hemos amortizado la instalación. O sea que con esto tenemos que tener mucho cuidado. Encima, en una segunda residencia, pues lo normal, entiendo yo, por segunda residencia, lo que yo entiendo, ¿no? Pues al final, si está en la montaña, pues el aire acondicionado es probable que no lo usemos nunca, y si estamos en la playa, pues la calefacción la vamos a poner muy poquito. Entonces eso nos complica aún más, o sea, vamos a encender el equipo aún menos días, vamos a tener menos horas de funcionamiento y esa amortización pues se nos dispara, ¿no? Entonces, para una segunda residencia, mejor que aerotermia, equipos de aire acondicionado convencionales. Pero bueno, esto desde mi punto de vista, porque yo me dedico a eso, pero existen otros tipos de calefacción también con energías renovables, ¿no? Tenemos estufas de pellet, estufas de biomasa, radiadores eléctricos, los típicos radiadores de energía azul.
son menos eficientes que la aerotermia, lógicamente, pero al ser más económicos, pues van a ser más rápidos de amortizar. Entonces, hay otros tipos de productores de calor renovables o que se consideran renovables, pues lo que hemos dicho antes. Incluso también hay suelos radiantes eléctricos, ¿no? Estufas, chimeneas de pellet, de biomasa, radiadores eléctricos, bombas de calor convencionales. Lo único que sí tenemos que tener en cuenta con estos sistemas, pues que tenemos que poner un sistema independiente para calentar el ACS, ¿no? Para el agua caliente sanitaria. Pero que bueno, este agua caliente sanitaria pues también lo podríamos calentar, por ejemplo, con placas solares térmicas en vez de placas solares fotovoltaicas. Y si no, pues un termoeléctrico de los de toda la vida, que eso, que para algunos fines de semana, algunas semanas al año, pues es más que suficiente. Bueno, hablamos de rentabilizar, ¿no? ¿Cómo podemos rentabilizar la instalación lo antes posible o antes, ¿no? Y es con los sistemas híbridos. Eh, si un sistema de aerotermia va a ser instalado sobre todo en una vivienda de nueva construcción, pero si es unifamiliar, mejor. Que esté bien aislada y que el emisor vaya a ser por suelo radiante, pues una muy buena opción o una opción muy interesante es instalar en el tejado de esa vivienda pues placas fotovoltaicas. El resultado de estos sistemas es impresionante. Yo he visto algunos sistemas que, bueno, prácticamente mientras haya luz solar, pues estamos calentando la vivienda o refrescando la vivienda prácticamente gratis, prácticamente a cero. Si encima en esas horas de sol no estamos en casa, generalmente lo que ocurre es que el exceso que nos dan esas placas fotovoltaicas, pues al final no tenemos consumo, no sabemos qué hacer con él y lo acabamos volcando a la red. Que bueno, que sí, que nos pagan algo, nos descuentan algo de la factura, pero al final no nos compensa, ¿no? Entonces, si esta energía que nos sobra la utilizamos para nosotros mismos, para la aerotermia, pues es una cosa muy interesante porque, como digo, pues vamos a calentarnos o enfriarnos prácticamente gratis, ¿no? Con la luz solar. Y bueno, algunas aclaraciones rápidas en las que existe confusión. Es cierto que hay muchos vídeos, muchos textos, pues que son de hace más de 2 años. Y bueno, para mí la primera cosa, y es un problema grande, creo que ha sido la manera que han tenido algunos técnicos, incluso algunos fabricantes, de explicar el funcionamiento de la aerotermia, ¿no? Parece que se había inventado una máquina que desafiaba las reglas básicas de la termodinámica. O sea, ha sido increíble. Yo he oído algunos vídeos de técnicos que dicen que los compresores descomprimen un fluido refrigerante. Parece que hace arte de magia, el aire exterior tiene unas propiedades sobrenaturales. Bueno, y todo ello parece ser que teníamos como que dar un discurso mágico para justificar que los equipos de aire acondicionado pues tienen unos coeficientes de eficiencia estacional sobre todo y de rendimiento altísimos. Y no hay que justificar nada de esto, o sea, esto es así porque desde que salieron los compresores inverter y se instalaron en los equipos de aire acondicionado, pues estos equipos han tenido esos rendimientos y esos coeficientes de eficiencia estacional altísimos. O sea que no hay que demostrar nada y no hay que inventar nada ni contar nada extraño para demostrar eso. Lo que sí es que parece que no nos hemos dado cuenta de que estos equipos han sido eficientes hasta que los precios de electricidad y gas han alcanzado récord históricos. Antes, pues bueno, o incluso el gasoil, ¿no? Quemábamos gasoil y bueno, nos daba un poco igual. Y luego es cierto que ahora mismo en la actualidad hay equipos de aire acondicionado que alcanzan índices de eficiencia de 5. Pero claro, si nosotros miramos los equipos de aire acondicionado que había hace 20 años, equipos de ventana, equipos portátiles, equipos los que tenían nuestras abuelas en casa, que eran auténticos exterminadores de energía eléctrica, pues claro, parece que había como un miedo a decir que los equipos de aire acondicionado consumían poco, pero es que es así. Los equipos de aerotermia y los equipos de aire acondicionado son realmente eficientes. Es lo más eficiente que hay ahora mismo en el mercado. Segunda cosa que oigo mucho, sobre todo en viviendas nuevas, es confundir la geotermia con el suelo radiante. Dice, mi casa tiene aerotermia y geotermia, porque tenemos aerotermia en la caldera comunitaria y luego tenemos geotermia en el suelo radiante.
No, la geotermia es otro sistema, es muy, muy interesante, es muy eficiente. También hay muchos tipos de sistemas geotérmicos, que bueno, si queréis hasta en otro vídeo, yo he tenido la suerte de mantener un sistema de geotermia durante un par de años, podemos hablar un poco de ello, pero es otro sistema que no tiene nada que ver con la aerotermia. Y la tercera cosa, y esto sí se produce sobre todo ahora en viviendas nuevas que entregan con sistemas centralizados de aerotermia. Las instalaciones de aerotermia necesitan ser mantenidas, sea a nivel colectivo o a nivel individual. Se necesitan revisar los colectores, los suelos radiantes, limpiarlos, incluso en algunos casos limpiar esos circuitos y luego hacer mantenimiento en las máquinas. En el tema de los depósitos de ACS o los depósitos de inercia, pues hay que revisar los ánodos de sacrificio, hay que hacer mantenimiento, hay que sustituirlos porque si no, si tenemos, ya no te cuento si vivimos en un sitio con mucha cal en el agua o agua de mala calidad, pues vamos a estropear los tanques, sean vitrificados o sean como sean, al final se acaban estropeando y hay que hacer un mantenimiento de esto o poner por delante pues sistemas de descalcificación, filtros, etcétera. Este tipo de mantenimiento es diferente a las lecturas de contadores. Las lecturas de contadores que realizan empresas, lo que hablamos en comunidades con sistemas centralizados. Estas lecturas se hacen telegestionadas desde el exterior de la vivienda. Nosotros en nuestra vivienda tenemos un aparatito en el colector, en la entrada, que nos lee la cantidad de kilocalorías que nosotros consumimos. Cuando nosotros le damos al termostato para que nos entre agua calentita, pues ese contador empieza a girar y al final de mes, pues ese aparatito sabe las calorías que nosotros hemos consumido. Entonces va a una empresa, lleva una tablet, va por wifi, bueno, va por un sistema de telegestión y entonces desde la puerta de nuestra casa el técnico llega, pum, pincha y dice, pues este señor ha consumido tanto, este otro tanto y todo ese consumo de todos los vecinos tiene que cuadrar. Teóricamente, al final, bueno, hay una depreciación, depende de la instalación, pues para mantener esa columna, bueno, ahí por eso tenéis una cuota fija, digamos, y luego lo que vosotros consumís, ¿no? La cuota fija pues es para mantener siempre la temperatura constante en ese depósito de inercia y en esa columna a lo mejor que existe en el domicilio, ¿no? De ida y retorno. Entonces, este sistema, esto no tiene nada que ver con el mantenimiento, esto se podría hacer, decir, pues yo he consumido pues tanto, y entonces se lo digo al presidente, pero claro, la vida cotidiana que tenemos ahora pues no nos da para eso. O sea, al final la empresa pasa, mira con el aparatito lo que nosotros hemos consumido y nos emite una factura, ¿no? Aparte que, claro, todo esto de las lecturas, cuando eran independientes antiguamente, en los contadores de agua, yo vivía en una comunidad que el contador de agua estaba incluido en la comunidad, digamos, el agua, y el contador lo teníamos independiente. Y me acuerdo que había uno que nunca daba las lecturas y entonces nunca pagaba el agua, ¿no? Entonces, bueno, esto digamos que un poco evita el que haya morosos en este tipo encima en las instalaciones, ¿no? O en el pago de los suministros. Pero no tiene nada que ver con el mantenimiento de la instalación. Por un lado es la lectura de contadores y por otro lado es el mantenimiento de la instalación. ¿Por qué os digo esto? Porque si yo tengo una instalación independiente en la que no tengo sistema de contadores, no vale decir, ah, bueno, como yo no tengo sistema de contadores, pues no necesito mantenimiento. Sí, 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 necesitas un mantenimiento de la instalación, que es distinto al mantenimiento de contadores, ¿ok? Pues nada más, como siempre, daros las gracias por ver los vídeos. Espero que os guste y os leo en comentarios. Un saludo.